Lo que estamos viendo es el péndulo ideológico de la región. Claramente se ha movido hacia el centro, diría yo, en algunos casos un poco más a la derecha, luego de una década más o menos de gobiernos predominantemente de izquierda. Y nuevamente, cuando hablamos de izquierda, hablamos de todo un espectro. No podemos meter al Brasil de Lula y Dilma en la misma casilla que la Venezuela de Chávez y Maduro, ¿verdad? O al Uruguay de Tabaré Vázquez y de Pepe Mujica no los podemos meter tampoco en la casilla bolivariana. Pero ha habido como un espectro de gobierno de izquierda, en los años 2000, principios de esta década, y eso ha empezado a variar, y ahora hemos visto la llegada de gobiernos de centro derecha o conservadores, y nuevamente también en un espectro que va desde tecnócratas al estilo de Piñera en Chile, el mismo Duque en Colombia, a populistas conservadores de derecha, como es el caso de Bolsonaro en Brasil. Pero sí, entonces, sin duda alguna, estamos viendo que el péndulo se está moviendo o se ha movido hacia el centro, hacia la centro derecha. Qué difícil, porque vieras que cuando yo estaba muy pesimista de la situación en Venezuela hasta enero. En enero, cuando llega Juan Guaidó, asume la presidencia de la Asamblea Nacional en Venezuela y luego la presidencia interina, y luego viene el reconocimiento de 50 países, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, la mayoría de la América Latina. Yo pensé que la relación de fuerzas se había tenido un giro brusco y que íbamos a tener entonces ya así una rápida sucesión de eventos que iba a llevar a la caída del chavismo del poder en Venezuela, pero vemos que eso no ocurrió. Lamentablemente, Vargas Llosa acuñó el término la dictadura perfecta para referirse al PRI en México, pero aquí tenemos una dictadura que está muy bien cubierta con sus bases. Una base es las Fuerzas Armadas, que es la que sostiene al chavismo en el poder, y son unas Fuerzas Armadas sumamente corruptas, que están metidas en narcotráfico, están metidas en minería ilegal, están metidas en contrabando de alimentos, son los que manejan la industria del petróleo, que si bien está colapsando todavía genera los únicos fuentes de ingresos en dólares de la economía venezolana. Y entonces, por lo tanto, el interés de esta gente, de los militares, es que el régimen continúe. Pero incluso, porque muchas veces se habla, bueno, pero ¿qué hay de las tropas? Las tropas también tienen familiares que están sufriendo por la escasez de alimentos, están sufriendo por la escasez de medicinas. ¿Qué hay de ellos? Bueno, incluso si hubiese, y probablemente hay, tropas que desearían voltear su lealtad hacia Juan Guaidó y hacia la transición democrática, tenés a 2.000, 3.000 cubanos, o incluso se habla hasta 8.000 cubanos, agentes cubanos infiltrados en todo el aparato estatal venezolano, pero principalmente en las Fuerzas Armadas, espiando, haciendo labor de inteligencia, y por lo tanto se hace sumamente difícil que algo como un golpe o una levantada militar pueda ser organizado. Entonces, sí, yo, después de que Juan Guaidó salió y hizo un llamamiento, un levantamiento militar y que no tuvo apoyo, de repente he vuelto a caer en el pesimismo sobre las perspectivas de que vayamos a ver un fin pronto de la dictadura chavista. Afortunadamente, Bolsonaro no tiene una mayoría. Su partido es el más grande en el Congreso, pero aún así son 56, 52 diputados, si bien recuerdo, de más de 500. Solo un poco más del 10%, o por ahí el 10% de la representación legislativa. Depende entonces de alianzas con otros partidos, y hemos visto de que Bolsonaro ha sido muy inútil labrando esas alianzas, labrando esas coaliciones. Sabemos que los instintos de Bolsonaro son autoritarios. Él ha sido un admirador, confeso, de la dictadura brasileña, de los militares. Era bueno que el péndulo en Brasil se alejara de la izquierda, puesto que los gobiernos del Partido de los Trabajadores dejaron a un país en ruinas económicamente, no en ruinas, pero en una situación económica muy difícil, con su peor crisis económica jamás registrada. Y con bombas de tiempo en materia pensional principalmente, que necesitan ser resueltas de una manera casi que inmediata. Entonces, yo sé que ha existido una ilusión, incluso por parte de algunos
observadores liberales de que si bien Bolsonaro es un tipo que tiene tendencias autoritarias y cuyo conservadurismo social es bastante cavernícola, si se puede decir, que se está rodeando de un equipo económico liderado por Paulo Guedes, un economista discípulo de Milton Friedman, y que entonces se iba a poder controlar los instintos autoritarios de Bolsonaro en materia social y en materia de institucionalidad, pero y se iba a lograr avanzar en materia económica. Bueno, Paulo Guedes ha presentado una reforma pensional que, si bien no es una reforma a la chilena, sí es una reforma que avanza en el objetivo de hacer ahorros importantes en el sistema de la seguridad social brasileña. Brasil es un país que gasta más del 12% de su PIB en pensiones, a pesar de tener una población muy joven. Entonces es urgente eso. Sin embargo, vemos de que la prioridad de Bolsonaro sigue siendo su agenda social, temas religiosos, temas en contra de los derechos humanos. Y la parte económica no está avanzando de la manera en que muchos esperaban. No creo que la democracia brasileña esté en peligro, y yo creo que la prensa internacional exagera el riesgo que significa Bolsonaro para la institucionalidad brasileña. O sea, en este momento Bolsonaro no logra apoyo en el Congreso ni para aprobar un minuto de silencio. Pero el riesgo con Bolsonaro entonces no es tanto el hecho de que vaya a destruir las instituciones democráticas de Brasil, sino que más bien su inutilidad, incapacidad para aprobar su agenda económica, principalmente en la reforma de pensiones, va a venir a un gran costo para el Brasil. Bueno, eso es interesante porque López Obrador y Bolsonaro llegan al poder básicamente al mismo momento. López Obrador el 1 de diciembre del año pasado, mientras que Bolsonaro el 1 de enero de este año. Entonces, podemos ver que si bien la prensa internacional, y cuando me refiero a la prensa internacional, ahora el New York Times y demás, se enfocan mucho en las excentricidades y declaraciones absurdas de Bolsonaro, López Obrador representa una amenaza mucho más real para las instituciones democráticas de México que Bolsonaro para Brasil. Y esto no lo digo yo, lo dijo hace poco una columnista, una destacada estudiosa principalmente de México, que es Shannon O'Neill, en un artículo en Bloomberg. En este momento tenemos entonces a un López Obrador que sí cuenta con mayorías abrumadoras, casi que mayorías constitucionales en México. Tenemos un López Obrador que es altamente popular. La popularidad de López Obrador creo que anda por arriba del 70%, y eso entonces lo hace más peligroso. Y con una vena autoritaria muy marcada también. Hace poco, por ejemplo, hizo una cadena nacional en donde anunció que por un decreto, firmando con un simple decreto, iba a dejar sin efecto la reforma educativa que aprobó Peña Nieto en el gobierno pasado, que fue pasada, o sea, que para la cual se requirió una reforma constitucional. Entonces, imagínate, el tipo, según él, con un decreto, iba a dejar suspender un acto legislativo que fue aprobado mediante reforma constitucional. Vemos que está minando las instituciones, o sea, está poniendo gente muy allegada de él, sin mucha capacidad, en puestos en la Corte Suprema, en los diferentes puestos del aparato estatal mexicano. Vemos que se están utilizando ciertas instituciones para empezar a perseguir a la prensa, o empezar a acosar a la prensa, o se están a perseguir a rivales políticos, o a gente que cuestione a López Obrador. Es interesante porque una de las políticas más claras de López Obrador ha sido la austeridad. Y usualmente los liberales estaríamos a favor de cualquier medida de austeridad en el aparato estatal. Sin embargo, es una austeridad condicionada, porque si bien está haciendo recortes profundos en las diferentes instancias del gobierno mexicano, lo está haciendo a rajatabla. O sea, está decretando recortes, digamos, del 20-30%, no, o sea, son cifras que estoy inventando, pero para dar el ejemplo, en todo el aparato estatal mexicano siguen a hacer un análisis de que tal vez el sistema de salud sea menos proclive a hacer recortes que otra entidad u otra burocracia. Y el dinero no es que lo está ahorrando para mejorar la situación fiscal o para recortar los impuestos posteriormente, sino que lo está usando entonces para hacer clientelismo y asistencialismo directo, que depende directa de la presidencia mexicana. Entonces lo que está ocurriendo es un debilitamiento de las instituciones para luego fortalecer el ligamen
de la dependencia, o si puede decir, de los mexicanos hacia la figura expresa del presidente. Vimos que la cancelación del aeropuerto de México, que ya lleva más del 30% en construcción, la manera en que lo hizo es especialmente problemática. Una consulta popular que organizó su partido, en la cual votaron menos del 1% de la población mexicana, y que con eso ya se tomó la decisión de cancelar una obra de infraestructura muy importante. Y entonces podemos ver ya señales, por poco más de 400 días, 300 días de más de 100 días de gobierno, podemos ya ver señales preocupantes de por dónde va la procesión, como decimos en Costa Rica, y ya sabemos cómo va a terminar la procesión si nos guiamos por los otros experimentos populistas que ha habido en la región. Sí, sin lugar a dudas somos una democracia ejemplar en América Latina, somos la democracia más antigua de la región. Yo creo que dimos un golpe institucional importante y un ejemplo al mundo cuando abolimos el ejército hace 70 años. ¿Para qué un país como el nuestro va a requerir ejército? El único país que tiene una tendencia a invadir a otros en esta parte del mundo es Estados Unidos, y por más ejército que tengan no vas a hacer la diferencia en eso. Así que Costa Rica ha sido bendecida por muchos factores, o sea, nunca hemos tenido insurgencias militares, nunca hemos tenido desastres naturales importantes, a diferencia de otros países en la región. Entonces, cuando yo hablo de Costa Rica, yo siempre, en lugar de ver el vaso mitad lleno, yo lo trato de ver mitad vacío. Yo digo, ¿cómo es que un país que tiene tanta estabilidad política, una institucionalidad más fuerte, paz, no ha tenido desastres naturales? ¿Por qué no nos estamos comparando con Taiwán? ¿Por qué no nos estamos comparando con Bélgica? ¿Por qué no nos estamos comparando con países más desarrollados? Yo creo que esta excepcionalidad costarricense, el hecho de que nos creemos la Suiza centroamericana, como nos decimos bien, ha creado una mentalidad de conformismo. La gente, con tal de que simplemente estemos mejor que Guatemala o Honduras o El Salvador, ya cree que ya hemos hecho la tarea, ¿verdad? Y yo creo que el país debería aspirar a muchas más cosas. ¿Por qué no somos el país más desarrollado de América Latina? Si somos la democracia más antigua de América Latina. El país está sufriendo un declive económico que cada vez es más marcado y cada vez se está acelerando más. En este momento tenemos una tasa de desempleo ampliada, se incluye a la gente que ha renunciado recientemente al mercado laboral, de más del 13%. La informalidad, que antes era 1/3 de la población económicamente activa, ya va por el 46% y subiendo. 2/3 de los empresarios dicen que no es un buen momento para invertir en el país. Y sí, tenemos una situación fiscal sumamente comprometedora. El gobierno logró pasar una reforma fiscal en la legislatura el año pasado, pero una reforma fiscal que enfatiza en los impuestos. Esos impuestos aún no han entrado en vigencia, están a punto de entrar en vigencia dentro de un mes, y entonces el impacto económico todavía no se ha sentido de la introducción del IVA. Teníamos un impuesto de ventas, ahora va a pasar a ser el impuesto al valor agregado que cubre todos los servicios. Y entonces la situación se va a poner más difícil, por lo menos en materia de costo de vida. Si usted habla con los costarricenses, la principal queja de la gente es el alto costo de vida. Somos un país extremadamente caro. ¿Por qué somos caros? Porque hay falta de competencia. La OECD recientemente hizo un estudio de la economía costarricense y encontró que si fuéramos parte de la OECD, seríamos el segundo mercado menos competitivo del club, después de Turquía, por la prevalencia de monopolios, oligopolios, etc. La excesiva cantidad de regulaciones que hay, el alto costo de mano de obra. Tenemos las cargas sociales, los impuestos al trabajo más altos. Si fuéramos de América Latina y si fuéramos parte de la OECD, tendríamos uno de los más altos de la OECD. Para contratar un trabajador, un patrón tiene que pagar 26% de su salario en impuestos laborales, y esto hace entonces que la informalidad y el desempleo sean tan altos. Y bueno, tenemos un Estado que a través de tarifas en servicios monopólicos e impuestos encarece todavía más el costo de vida. Entonces, la situación está deteriorándose. Parece que hemos logrado evitar caer en un default o en una crisis, a pesar de que el déficit fiscal continúa el mismo comportamiento del año pasado, pero no se está agravando. Pero aún así estamos hablando de un déficit fiscal que anda por arriba del 5.8% más o menos. Sigue siendo alto. La deuda significa que se va a seguir ampliando.
Pero esa es la cuestión con Costa Rica. La cuestión con Costa Rica es que mucha gente dice que lo que necesitamos es una crisis para que la gente finalmente despierte y sienta la urgencia de hacer reformas estructurales importantes. El problema es que siempre hacemos lo suficiente para evitar la crisis, pero no para salir del atolladero en que nos encontramos. Y esa no sé si es la bendición o la maldición que tenemos. Sí, bueno, es interesante porque a mí, pensando en esto, lo que se me viene a la mente es el tema de la memoria histórica, ¿verdad? Se dice que los pueblos tienen memoria histórica. Entonces, por ejemplo, si vos vas a Alemania y planteas cualquier cosa que huela o suene a inflar la moneda, te cuelgan ahí en Marienplatz, en Múnich, probablemente en un poste. O sea, ellos no quieren nada que signifique relajamiento monetario que pueda llevar a una inflación. ¿Y por qué los alemanes son tan adversos a la inflación? Porque recuerdan la experiencia que tuvieron en la República de Weimar con la hiperinflación, que se dice que esa hiperinflación fue lo que eventualmente llevó al surgimiento de Adolf Hitler y el nazismo. Pero no hay casi que ningún alemán está vivo que pueda recordar esa experiencia que ocurrió hace casi 100 años. Entonces, ¿cómo es que existe una memoria histórica tan prevalente en un tema tan complejo como es política monetaria? Yo me pregunto, ¿por qué no aplica lo mismo en Argentina, por ejemplo? En Argentina vemos cómo esta memoria histórica no dura ni siquiera un ciclo de 4 años. O sea, acaban de sacar al kirchnerismo del poder y ahora parece que existe la posibilidad de que Kirchner vuelva al poder a través de una vicepresidencia. Uno de los viajes que yo tuve a Venezuela, me preguntaron, bueno, ¿qué hacemos después del chavismo? Y yo lo que les digo es aprender la lección. Yo no quiero venir dentro de 15 años a advertirles otra vez de los peligros de un hombre fuerte y el populismo y depender del asistencialismo estatal. Entonces, eso es lo que me llama la atención con América Latina. La gente olvida muy fácilmente. Me preocupa, por ejemplo, en el caso de Chile. Chile, un país que es el más desarrollado de América Latina, la economía más moderna, más pujante de la región, si lo vemos en un lapso de 30, 40 años, pero es de las fuerzas que se mueven políticas, principalmente en la gente joven, que cuestiona el modelo y que dice que el modelo debería cambiar y que deberían de asumirse políticas que más bien harían que Chile se asemejara más a América Latina. Y esas son las cuestiones que yo no logro entender. Yo no sé si esto tiene que ver con la educación, probablemente la educación pública que se recibe en América Latina, que me imagino que tendrá un alto componente de adoctrinamiento estatal, ¿verdad? Pero yo creo que la región, si yo lograra cambiar algo con solo hacerle así, yo creo que sería meterle ese chip mental a la gente para que tenga memoria histórica y no sigamos repitiendo los errores del pasado. Bueno, uno siempre tiene la tentación de pensar en una reforma estructural, privatizar algo, liberalizar un mercado, demás. Yo creo que lo que más surge en América Latina es combatir la informalidad. Según un reporte de la OIT de hace unos como 4 o 5 años, 1 de cada 2 trabajadores en América Latina está en el sector informal. Y ya, bueno, la gente que está en el sector informal, existe la percepción de que son unos chulos, como se dice, ¿verdad? En algunas partes de la región, que no pagan impuestos, que no pagan contribución estatal, que son los free riders del sistema. Pero también hay gente que no tiene acceso a seguros, no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a hacer contratos, su productividad es menor y por lo tanto su productividad genera menos ingresos. Y entonces gente que se va quedando rezagada. Entonces puedes tener economías que crecen al 7%, pero que si tenés a 1/3 o la mitad de tu población económicamente activa en el sector informal, eso significa que no solo que el crecimiento podría ser mayor, pero que los beneficios de ese crecimiento no están llegando a ciertas capas de la población. Y no solo tenés el problema entonces del presente, sino tenés el problema del futuro. Hay gente que no está contribuyendo a una pensión y que cuando llegue a viejos, cuando el bono demográfico varíe en la región y que ya está variando, va a ser gente que entonces va a depender de una pensión del Estado para la cual no contribuyeron.
Entonces hay muchas razones por las cuales yo creo que urge atacar las causas de la informalidad. Y sabemos cuáles son, ¿verdad? Ya Hernando de Soto publicó aquel libro famoso, El otro sendero, en 1985, 86, donde destaca los altos costos de la formalidad en América Latina, lo de las regulaciones, los altos impuestos y demás. El mercado laboral, la inflexibilidad del mercado laboral también es una de las razones por las cuales existe tanta informalidad. Entonces yo creo que eso para mí es lo que más urge en la región, más que reformas macro, son las reformas micro que se pueden hacer para incorporar la mayor cantidad de gente al mercado formal. Sí, bueno, claramente existe la tentación por parte de los gobiernos de limitar ciertas libertades. La libertad de expresión creo yo que estuvo bajo ataque, principalmente por los gobiernos de izquierda que predominaron. Vemos el caso de Ecuador, por supuesto el caso de Venezuela, lo estamos viendo ahora en México. Esto no quiere decir que los gobiernos de derecha también tengan un récord preclaro en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, pero el hecho de que los gobiernos de izquierda se autoproclamen la voz del pueblo, como que por algún motivo los inmuniza más en este tipo de aventuras contra la libertad de expresión. El socavamiento de las instituciones democráticas también es algo que hay que ponerle cuidado. Vimos la fiebre reeleccionista que hubo en la región. Lamentablemente mi país dio un pésimo ejemplo en el año 2003 o 2004, si bien recuerdo, cuando el expresidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, en sus ansias por volverse a presentar para una reelección, a pesar de que la Constitución lo prohibía, introdujo una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución, argumentando que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, se estaba violando su derecho humano a reelegirse, a postularse de nuevo para presidente. La Sala Constitucional de Costa Rica le dio la razón, él pudo volver a presentarse, pero los autócratas de la región tomaron nota. Y entonces ese ha sido exactamente el modus operandi de Daniel Ortega, de Juan Orlando Hernández en Honduras, de Evo Morales en Bolivia, para poder eliminar las restricciones a poder reelegirse. Invocan la Convención Americana de Derechos Humanos y las Cortes les dan la razón, y entonces tenemos que se ha socavado esos limitantes al poder. Pero ve vos, para mí en este momento las mayores, lo que más me preocupa en materia de garantías fundamentales y demás es figuras como la extinción de dominio que se están haciendo predominantes en la región. En la lucha contra el narcotráfico, ahora los gobiernos están adoptando medidas extraordinarias que anulan derechos humanos y garantías constitucionales fundamentales, como la presunción de inocencia, el peso de la carga, ¿verdad?, de la prueba, la propiedad privada y demás. Ese es el caso de la extinción de dominio, en donde el Estado te puede quitar los bienes a pesar de que nunca logre demostrar de que vos cometiste un crimen. En Argentina, Macri pasó la extinción de dominio por decreto ejecutivo, por ejemplo. Y lógico, siempre se dice que el que nada debe, nada teme, y a mí me preocupa mucho cómo predomina ese principio. Bueno, ¿qué tiene de malo? Si usted ha adquirido todo legalmente, usted podrá demostrarlo en las cortes, pero la gente no sabe que estas herramientas pueden ser muy fácilmente abusadas. Entonces, leyes como la extinción de dominio, el eliminar el secreto bancario, bajo la lucha también, bajo el pretexto de la lucha contra la evasión fiscal o contra el narcotráfico. Esos son, yo creo, que unas nuevas tendencias que estamos viendo en la región, impulsadas por Estados Unidos, que me preocupan mucho. Bueno, Estados Unidos, ciertamente, y ahora más que nunca, hay un gobierno que tiene la mentalidad de que América Latina es su patio trasero. Y John Bolton, el asesor nacional de seguridad, abiertamente dijo que la doctrina Monroe está viva, ¿verdad? Aquella doctrina que dice que América para los americanos. Y cuando dice americanos no están pensando en los latinoamericanos, es Americans, ellos. Entonces Estados Unidos claramente se mete mucho en la región, ha apoyado golpes de Estado, intervenciones militares,
Creo yo que hoy en día el principal papel que juega Estados Unidos en la región es a través de la nefasta guerra contra las drogas, la prohibición de Estados Unidos, a pesar de que irónicamente ellos mismos la están revirtiendo en casa, ¿verdad? Ya hay 10 estados que han legalizado la marihuana para fines recreativos, por ejemplo, pero la prohibición de la cocaína, de la heroína y demás ha generado de América Latina los países más violentos del mundo. Si nosotros, por lo menos hasta hace unos años, según las Naciones Unidas, un reporte de homicidios que sacó las Naciones Unidas, si nosotros veíamos 10 de los 8 países más violentos del mundo, según ese reporte, estaban en la ruta que va de Colombia a Estados Unidos. Entonces vemos lo que ha ocurrido en la violencia en narco en México, vemos lo que ha vivido Colombia, ahora en este momento Centroamérica, el Triángulo del Norte. Y sin duda yo creo que ese es por lo menos hoy en día en el siglo XXI, el impacto más fehaciente que tiene la política estadounidense sobre América Latina en el tema de la guerra contra las drogas. Por lo demás, creo que la época del intervencionismo directo, de las invasiones, del apoyo a golpes de Estado y demás, ya pasó. Claro que Estados Unidos se mueve tras bambalinas para hacer sentir sus intereses. Me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que ahora que 3 países centroamericanos retiraron su reconocimiento diplomático de Taipei hacia Beijing, Estados Unidos llamó a los embajadores de esos países a consultas y amenazó con sanciones diplomáticas y comerciales a estos países por haber hecho un acto soberano de determinar que van a reconocer a la segunda economía mundial como el gobierno legítimo de la República de China. Entonces, sí, o sea, veo por ejemplo en el caso de Colombia, donde se le ha retirado las visas a magistrados de la Corte Suprema por hacer votos que van en contra de los Estados Unidos. O sea, vemos ahora, entonces sí, una política exterior de Estados Unidos más asertiva hacia la región, más agresiva. No me gusta para nada eso, pero nuevamente tal vez pueda ser una cuestión coyuntural de la administración Trump y ojalá que cuando venga otro nuevo presidente, ojalá que en el 2020 podamos entonces volver a el desarrollo que venía teniendo la política estadounidense hacia América Latina, que es una política de más respeto y más permitir que sean los países latinoamericanos los que determinen sus propios destinos sin mayor interferencia de Washington.